Bienvenidos a la mejor escuela del mundo mundial y de este bonito país llamado Internet. Mi nombre es Super Javi y el día de hoy, Dofe, ¿con quién está? ¿Quiénes son ellas? ¿No las conoces, manito? Sí, sí las conozco. A ver, preséntalas. Bueno, pues tenemos a Daena y a Viviana, maestras de aquí de Escuela para Superhéroes. Bienvenidas, muchachas. Ya, ¿cómo ven, chicas? ¿Ustedes cómo están, muchachonas? Bien, aquí Javi, Bien. saludando. Qué bueno. Si gustan presentarse, Daena y luego Vivi. Va. Bienvenidos. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Daena Rosales, soy psicóloga, soy psicoterapeuta Gestalt, que es una cosa muy bonita, luego hablamos de eso. Y bueno, lo que me apasiona es justamente la psicoterapia. Yeah. Hola, mi nombre es Viviana Chávez, yo soy maestra, tengo la licenciatura en educación y estudié una maestría en estrategia educativa. Yo me dedico a eso, a dar clases en primaria. Tengo algunos años ya dando clases en primaria y pues apoyando a los niños en todo momento. Las maestras nos apoyamos de las psicólogas, pero a veces tenemos que ser psicólogas, enfermeras y de todo. Así es, Viviana. A esas mamás que les gusta estar ahí viendo, sin interactuar, sin comentar, no pasa nada. Déjense ver, déjense saber que están presentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, porque en esta generación del diplomado, ¿qué creen, muchachas? Que han llegado muchos jóvenes con qué genialidad. TDAH. Así es. Así es. El trastorno del siglo. ¿Por qué le llaman así, Daena? Porque se han diagnosticado muchas personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y aquí la situación de un trastorno es que no sabemos por qué da. Hay tantas cosas. Es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las niñas y los niños están creciendo, algo sucede en su cerebro que no se generan las conexiones adecuadas entre las neuronas y entonces, las neuronas son súper inteligentes y se conectan por medio de vibraciones. Uh-huh. Entonces, estas niñas y estos niños que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, su cabeza siempre está como comunicándose, pero a veces no se comunican correctamente. Y por eso sucede que pues no pueden poner la atención adecuada, o a veces sucede que siempre se están moviendo y que no pueden estar en un solo lugar, o a veces sucede que son muy impulsivas o muy impulsivos y ya tienen un montón de problemas de conducta. Soy hiperactiva y además tengo déficit de atención y además tengo dislexia. ¿Qué hago con eso, Viviana? ¡Auxilio! Mira, un like, movernos, un ¿verdad? Los que somos hiperactivos necesitamos movernos. Así es. Y una sonrisita. Como bien lo dijiste, ningún tipo de enfermedad o trastorno o condición debe ser un obstáculo para poder cumplir nuestros sueños. Así es. Al contrario, es una oportunidad para aprender muchas más habilidades y para poder comprender empáticamente al otro. Como todas las niñas y los niños que viven esta situación, donde por más que lo desean, no pueden poner atención. Por más que lo desean, no se pueden quedar quietos. Y entonces, desde esta forma empática, poder comprenderlos y ayudarles. Me parece bien interesante porque, fíjate, cuando tenemos un niño que tiene esta genialidad, a veces creemos que el ponerlo a hacer el trabajo de la escuela y ya está haciendo una tarea. No. Un niño con esta genialidad está haciendo dos tareas, haciéndolas más y poniendo atención. Para ellos es una tarea, sí, mucho más complicada que para los demás. Entonces, lo primero yo digo que es ser empáticos, así como lo dijiste, empáticos. Saber que ellos están haciendo el doble del esfuerzo que haría cualquiera. Claro, y las mamás y los papás que nos acompañan, es importante que sean muy amorosos consigo mismos, porque yo sé que quieren lo mejor para sus hijas y para sus hijos, y a veces en eso mejor nos frustramos o nos desesperamos. Entonces hay que ser muy compasivos con nosotros y muy amorosos con nosotros, y de esta forma vamos a poderle enseñar ese mismo amor a nuestros hijos, a nuestras hijas. El amor es la clave.
Claro, así es. Al final de cuentas, es bien importante que en un trastorno como déficit de atención e hiperactividad sepamos que la frustración está al máximo. Las niñas y los niños no quieren sentirse así, quieren realmente poner atención, quieren estar sentados. En alguna ocasión, yo trabajaba en Casa Cuna hace muchos años. Casa Cuna es el lugar del DIF donde albergan a los niños más pequeños, de 0 a 8 años, que por alguna razón no pueden estar con sus papás o sus mamás. Y había un niño hermoso de 6 años, hiperactivo, lo que no se imaginan. Íbamos a un paseo y estaba brinque en el camión, y aquí, y allá. Y luego le decimos, a ver, vamos a hacer un concurso. Quien se quede sentado más tiempo, gana. Y luego empezó, sí, ¿qué vamos a ganarlo? Un chocolate. Sí. Y luego se sienta. Tú ganas. Y luego ya empezó a moverse. Fíjense la frustración de este niño de que realmente quería un chocolate con toda su alma, porque en Casa Cuna no comen cosas de ese tipo, pero no pudo. Entonces es mucha frustración. A veces me decía, ¡Daena! Y me buscaba por todo Casa Cuna. Y yo, ¿qué pasó? Tienes que hablar conmigo porque me suspendieron una semana de la escuela. Y yo, bueno, vamos a hablar. Y muchas veces era porque le pegaba a otros niños, porque no aprendía tan rápido, porque no podía estar sentado. Y él realmente lo sufría mucho. Para él era mucho sufrimiento el no poder estar al nivel de otros niños, porque obviamente se comparaban. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con las comparaciones. Porque tal vez tenemos muchos hijos y solamente uno tiene hiperactividad y déficit de atención y los otros no. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en, mira tu hermanito cómo hizo la tarea tan rápido. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Hay que saber que cada niño, cada niña aprende a su ritmo, a su tiempo, y más si tiene esta situación de déficit de atención e hiperactividad, que es algo que está en sus neuronas, que no se comunican adecuadamente. Exactamente, Daena. Aparte, me llama la atención lo que decías, a veces lo suspenden porque golpearon y creemos que esto es, bueno, no, es que él es hiperactivo, pero no tiene por qué golpear, es parte de la falta de control de impulsos que ellos tienen. Entonces, cuando alguien les hace algo, su primera reacción es impulsiva, es golpear, empujar, porque ellos de esa manera expresan. Muchas veces esa conexión que les falta es la que no les permite llevar a cabo el proceso de pensar, ay, no me pegó, puedo hablarlo, es un proceso, eso hay que enseñárselos y tenerles mucha paciencia, entender que es un proceso madurativo el que ellos van a tener con unos apoyos diferentes a los demás, pero es un proceso. Hay veces que las mamás, me ha tocado a mí como maestra que les das recomendaciones, miren, vamos a hacer esto, y le va a dar las instrucciones claras, lentas, de una por una, porque ellos así necesitan recibirlas. Se las dan un día, no funcionó, maestra, no, este niño no tiene remedio. Entonces, entender que es un proceso, las estrategias que nosotros como maestros o ustedes como psicólogos les dan es para llevar a cabo un proceso con ellos y llegar a que ellos logren controlarse y que ellos logren poner más atención, centrarse y eliminar las barreras, por ejemplo, del aprendizaje en la escuela. Entonces, entender que es un proceso y quitar la negatividad, quitar completamente la negatividad. Claro. Es decir, no estás poniendo atención. Mejor que tal que le decimos, ¿te parece que vamos a poner más atención o vamos a poner más atención? Quitar todo lo negativo nos puede ayudar mucho y tener muchos efectos positivos con ellos. Cambiar el lenguaje. Eso es muy, Así muy es. importante. Esa parte del lenguaje, Javi, es bien importante. Hay que acordarnos que somos construidos y construidas a través del lenguaje. Y nuestras realidades se forman a través del lenguaje. Qué hermoso. Y si nosotros... Exacto, Javi. Sí. Pues... Tú eres el experto en lenguaje. Al principio fue la palabra, y luego la palabra, ¿qué se hizo? Se hizo carne, se manifestó, se hizo algo tangible. Exacto.
Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte de vamos a construir a nuestros hijos a través del lenguaje que nosotros estemos dándoles. Entonces, si nosotros les damos este lenguaje de, es que no puedes porque tienes déficit de atención e hiperactividad. Es que no puedes porque, no puedes porque tienes este trastorno. Es que no vas a... Entonces, hay que cuidar muchísimo este lenguaje del no puedes. Al contrario, pueden hacer muchas cosas. Les decía, yo tengo hiperactividad y déficit de atención. De repente me dice Javi, ¿puedes entrar ya? Y yo, pues si falta un chorro, ¡son las 4! Porque a mí se me pasan y se me van muchas cosas. Sí. Pero así he tenido que ser muy amorosa conmigo para poder como perdonarme en muchas cuestiones, pero también he podido aprender a usar una agenda. Y con déficit de atención e hiperactividad, gracias a eso, muchas veces tengo 3, 4 trabajos, estoy en 3, 4 proyectos y eso me encanta. Entonces, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a que esa es una gran oportunidad para poder hacer muchas cosas, pues entonces ellos realmente van a hacer muchas cosas. Y lo principal, de verdad, no desesperarnos. Hay que recordar que dentro de educar en el amor, es importante recordar que nosotros como adultos somos los que sabemos manejar nuestras propias emociones. Nuestros hijos están aprendiendo, incluso si son adolescentes o preadolescentes, están aprendiendo a gestionar sus emociones. Entonces, es nuestra responsabilidad, amorosamente, gestionar nuestras emociones para que no explotar con ellos. Y seguir buscando herramientas como Escuela para Superhéroes, que es excelente, porque empezamos con la primera actividad, es gimnasia cerebral. Y eso les ayuda mucho a centrarse. Oye, coméntenme en el chat todas las mamás hermosas que están conectadas, si sabes quién descubrió la bombilla incandescente, el foco en pocas palabras, y si me contestan bien, les voy a contar una historia. Ahora, les quiero preguntar, muchachas, ¿ustedes creen que un niño con TDAH o con Asperger o con cualquier genialidad de ese género, de ese tipo, pueda cambiar el mundo, pueda ser exitoso, famoso, millonario, ayudar a la gente, innovar? Claro que sí. Son niños que realmente a veces en la escuela no sacan los miles de dieces porque su atención está en varias cosas, pero no quiere decir que su inteligencia sea menor a las de los demás. La inteligencia de ellos, las habilidades de ellos, sí, las competencias que ellos van desarrollando, no tienen nada que ver, y es como comentaba, nosotros como adultos somos los conscientes, y si los papás, ellos tienen todas las posibilidades de llegar a donde ellos quieran, pero si nosotros como papás todavía le agregamos el plus de quitarle las barreras que construye la sociedad, que construimos nosotros, que construye la escuela, y que para ellos representan barreras, ellos pueden llegar a cualquier lado. Como decía Daena, me llamó la atención, nosotros somos los conscientes, somos los adultos, y cuántas veces hemos visto a mamás que están gritando histéricas, regañando al niño, y el niño también está histérico. Entonces ahí los dos están siendo adolescentes o niños. La mamá o el papá nos rebajamos al nivel del niño en vez de nosotros ser los maduros y nosotros tratar de llevar la discusión o el problema de una manera positiva. Para allá iba la disciplina positiva. Yo creo que es la mejor estrategia que podemos tener maestros y papás con los niños. La disciplina positiva. Yo he tenido experiencias muy padres con alumnos que llegan gritando, pateando, sintiéndose bien incomprendidos simplemente porque tienen TDAH y no pueden ellos entender su entorno, y sienten que nadie los entiende y no pueden controlarse. Entonces ellos a veces ya llegan con todo lo negativo en su cabeza, lo que no pueden hacer, lo que no saben hacer. Entonces, si nosotros, en vez de enfocarnos en lo que no pueden hacer,
nos enfocamos en lo que ellos pueden hacer, eso es la disciplina positiva, ¿sí? Por ejemplo, en casa, si tiene ciertas tareas de la escuela, no hizo una o la hizo mal o hizo, rayoneó, porque eso es bien común en los niños, que están, y a veces marcan por la ansiedad que les provoca la hiperactividad. Entonces, si hizo mal una tarea, no voy a recalcar, esa tarea que está haciendo mal. Voy a recalcar, puedo inclusive tener una libretita donde le voy apuntando un cuadrito, donde yo le apunte lo que hizo bien, ¿sí? Fíjate, tenía 5 tareas, hiciste 3 muy bien, ¿sí? Vamos a ver si mañana mejoramos. No decirles, hiciste 2 tareas muy mal, no. Al contrario, vamos a basarnos en lo que hace bien. Entonces, ahí estamos desarrollando lo que ellos saben hacer. Estamos generándoles una imagen positiva de ellos mismos. Y eso los va a llevar a cambiar el mundo verdaderamente. Así es. Mira, bueno, es como hay un debate histórico. No quiero profundizar, pero vamos a hablar de Tomás Alva Edison. Ustedes sabían, muchachas, que le mandaron una carta a su mamá, y discúlpenme la palabrota, pero decía: querida señora Edison, le decimos que su hijo es muy idiota, perdón por la palabra, pero así decían. Y la mamá lo estaba leyendo y se le soltó una lágrima, y el niño pequeño, un niño de primero de primaria: mamá, ¿qué pasó? Hijo. Y le cambió la cara, guardó la carta. ¿Sabes qué? Me dijeron de la escuela que tú eres un genio y que te voy a educar en casa, porque ellos no pueden educar a un genio. No tienen la suficiente capacidad para educarte, así que a partir de ahora vamos a hacer homeschooling. Y educó a su hijo como si de un genio se tratara. Años después creó una empresa increíble, múltiples inventos, pero depende del positivismo que mencionabas, Viviana, del positivismo con el que tu mamá superhéroe, tu papá superhéroe, le hables a tus hijos. ¿Sabes qué, mijo? Yo sé que tienes TDA, pero eso no importa. Lo que importa es que tienes un propósito en esta vida y que lo vas a cumplir. ¡Auch! Exacto. Fíjate, si no creemos nosotros en ellos, entonces ¿quién? Claro. Hace poco yo tuve la oportunidad de participar en unos conversatorios y conocí a una mujer bellísima. Yo soy de Chihuahua y ella está aquí en Chihuahua. Ella se llama Cristina Treviño. Ella tiene una discapacidad porque cuando nació le faltó aire al nacer, y además tuvo un crecimiento del 70% del tronco cerebral, entonces tiene una discapacidad. Aprendió a caminar hasta los 3 años, batalló mucho, pero ahorita es una excelente abogada que se ha dedicado a hacer leyes para todos los trastornos, síndromes o espectros, como el espectro autista, de aquí de Chihuahua. Entonces, bien cerquitas de nosotros tenemos personas geniales que han hecho cosas bellísimas con autismo, con discapacidades, con trastornos. Entonces, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de todos, es el más bajitito y el que se puede salir adelante muchísimo más fácil. Ahora, es bien sencillo que los niños logren enfocarse cuando, y esto acaba de salir, es de investigaciones recientes, cuando se les dan los reforzadores adecuados. Y no hablamos como de, ay, toma un pastelito, no, el reforzador adecuado es esta palabra de aliento, es esta parte positiva de mira si puedes, mira qué bonito te está saliendo, no te preocupes, yo sé que ya estás cansado, vamos a descansar un rato, a hacer un poco de gimnasia cerebral, a tomar un poco de agua y regresar. Entonces, es bien importante que todas nuestras mamás superhéroes sepan que ellas pueden, simple y sencillamente, con la paciencia y con un lenguaje muy amoroso. Ahora, no solo el TDAH y el Asperger son obstáculos en la vida. Hay otros obstáculos que hay que superar. El bullying es otro obstáculo bien fuerte.
La pobreza es un obstáculo bien fuerte. Yo he superado varios obstáculos en mi vida. La pobreza ha sido uno de ellos, muchachas. El bullying que a mí me hicieron en la secundaria. El dejar de fumar, porque yo agarré el vicio del tabaquismo en la secundaria. Dejar ese hábito asqueroso y cambiar de vida con la metodología ninja que ahora enseñamos en Escuela para Superhéroes. Ahora, tú, mamá superhéroe, que me estás escuchando a través de una pantalla, quiero decirte, cada persona está luchando su propia batalla. No son solamente los niños con TDA. Cada persona, cada ser humano estamos en una batalla. Por eso hay que ser amorosos con todos. Tal vez esa señora que te pitó, pip, pip, se está divorciando. Uno nunca sabe, a lo mejor no, pero ella está en su propia batalla interna. Por eso hay que ser pacientes, amorosos y un lenguaje positivo, pues con la mayoría de las personas. ¿O ustedes qué opinan? Sí, con claro, la mayoría de las personas, pero si podemos hacerlo con la mayoría de las personas y con nuestros hijos, pues llevarlo a la cúspide, ¿verdad? El lenguaje, la manera en que nosotros nos dirigimos a ellos, la manera en que nosotros los vemos. A veces les hablamos de autoestima, de autoimagen, y nosotros no tenemos una imagen positiva de nuestros hijos, o a veces sí la tenemos, ¿verdad? Porque pues los amamos sobre todo, todos los superpapás amamos a nuestros hijos, pero luego tenemos ese miedo, o tenemos esa encomienda, nosotros tenemos la encomienda de que todos los papás queremos que nuestros hijos lleguen a ser los mejores y que siempre sean los mejores. Y cuando cargamos eso tan pesado de sentirnos que, no, mi hijo tiene que sobresalir, es que el hijo de mi vecina ya se ganó un premio, o ya es campeón de atletismo, etcétera. Tenemos eso tan pesado que a veces somos competitivos como papás, que enumeramos en nuestra cabeza o manejamos los aspectos negativos de nuestros hijos. O sea, híjole, no, pero el de mi vecina es atleta, pero el mío es bien flojo. Y empezamos a recalcar en nuestro propio cerebro, al comparar a nuestros hijos con otros, recalcar lo negativo. Y eso, mal que bien, aunque los ames mucho, es ir haciendo una imagen negativa de ellos. Y tarde o temprano lo vas a transmitir. Si lo piensas, aunque digas, no lo voy a decir, tarde o temprano lo transmites de cierta manera, con un gesto, con una acción, ¿sí? Entonces yo creo que es muy, muy importante que nosotros mantengamos la autoestima de nuestros hijos aquí, teniendo una autoimagen de ellos de todo lo positivo. Yo creo que aquí para cualquier barrera que haya, o cualquier cosa que haya que pasar para llegar a ser alguien en la vida, como dijiste, la pobreza, un mal hábito, el bullying, un trastorno, cualquier cosa, la clave es el positivismo. Bueno, para mí como maestra y en mi experiencia, el positivismo nos va a llevar lejos en el lenguaje, ser positivos en lo que pensamos, porque muchas veces decimos cosas positivas y estamos pensando puras cosas negativas. Y entonces ser positivos, tener un lenguaje positivo y tender a ver lo positivo. Fíjate que un gran libro que me ayudó mucho en ese tema es El poder del pensamiento positivo. ¿Lo han leído? Del doctor Norman Vincent Peale. Es un pastor evangélico de Nueva York que es muy, muy bueno, de hace muchísimos años. Y uno de sus mayores libros es El poder del pensamiento positivo. Búsquenlo, lo van a encontrar en PDF en Google, probablemente sí, imprímanlo. Si quieren profundizar en este tema, es un tema muy bonito, habla sobre pensar positivo e incluso te puedes sanar a ti mismo. Puedes sanar tus finanzas, puedes levantar tu empresa, no hay ninguna cosa que no puedas lograr si piensas positivo, pero no es solo pensar positivo, también es trabajar. Y eso es bien importante, porque ya sea que tengamos hijos con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ya sea que tengamos hijos con un espectro autista, lo que sea, ¿no? Problemas de conducta, que a veces los problemas de conducta nos crean a los papás mucha frustración y mucho sufrimiento. El trabajar en ello, el no desesperarnos a la primera, el ser súper constantes es una de las claves para que nuestros niños y nuestras niñas vayan creciendo y crezcan en amor y crezcan en autoestima
y vayan observando su propio proyecto de vida y para qué ellos son buenos o a qué les gustaría. Algo que dice Viviana que está muy interesante es que a veces comparamos, y el comparar es terrible porque cada persona es única y cada persona tiene su propio propósito de vida, y eso los niños lo aprenden en la escuela para superhéroes. Entonces, cada persona tenemos nuestro proyecto de vida, tenemos nuestro sentido de vida, y los niños tienen su propio sentido de vida. Entonces es bien importante que sepamos que cada uno es diferente y que sí, el vecinito es muy bueno para el atletismo y el mío, a lo mejor yo solo me fijo en que es un flojo, pero tal vez está leyendo todo el día, tal vez está escribiendo todo el día, tal vez es buenísimo en matemáticas, y estamos perdiendo de vista todo esto porque nos enfocamos únicamente en lo malo. Y cuando nosotros observemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y los escuchemos, y ellos nos digan, oye mamá, es que esto me gusta, desde ahí es impulsarlos, es trabajar, es no solamente es el soñar, sino bueno, ¿quieres ser astronauta de verdad? Pues, digo, a lo mejor no tengo un peso, pero se puede, porque hay muchas becas, porque si nos ponemos a trabajar en nuestros sueños se hacen realidad, sin importar cualquier etiqueta que tengamos o alguna etiqueta clínica, me refiero, como un trastorno. Entonces, no importa, si nosotros trabajamos por eso que soñamos, lo vamos a lograr. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasa si quitamos la etiqueta que dice TDA, la rompemos y ponemos una que diga genio, buen niño, persona de bien, niño bonito, cosas positivas? Porque todo esto las palabras tienen mucho poder. Lo mencionaron las dos. Me acordé ahorita pues es como parece hasta chiste, pero es anécdota, de la mamá que le dicen en la escuela, su niño salió pésimo en matemáticas, pero es un excelente dibujante, y sale la mamá corriendo a escribirlo a clases de matemáticas. Entonces, ahí, y no, deja de dibujar porque te quita tiempo para matemáticas. Entonces, ahí estamos mermando a veces o poniéndoles piedritas en descubrir lo que es su camino. Tengo que decirte algo, mamá superhéroe, antes de continuar con este tema que se está poniendo cada vez más interesante. Si tú consideras que este tema, que esta conferencia le puede ayudar a una sola mamá que tú tengas agregada, te invito a que en este momento compartas esta transmisión. Dale clic a donde dice compartir, compártela en tu muro, porque así nos ayudas a seguir haciendo este trabajo y a que este mensaje tan bonito de Escuela para Superhéroes, de creer que nuestros hijos pueden cambiar el mundo, se siga esparciendo. Ayúdanos a compartir este mensaje y a darle un corazoncito a este video. Ahora sí, continuamos contigo, Vivi. Sí, como les decía, pues sí, siempre todo está en la forma en que enfoquemos las cosas, y pues como decíamos, en lo positivo, hay que enfocarnos en lo positivo. Hay muchas cosas, a veces creemos que, híjole, mi hijo fue diagnosticado con TDAH, no sé qué hacer, y hay cositas bien chiquitas que luego cuando se las decimos a los papás, al menos a mí me ha pasado como maestra, que cuando se las digo me dice, o sea, nomás eso tengo que hacer. Y a veces creen que no van a lograr nada porque es algo muy chiquito, pero no. Si hay lo que dijo Daena, constancia en las estructuras que nosotros les vamos marcando para mejorar esa atención, para controlar esos impulsos, van a lograr ellos madurar y van a lograr mejorar en la escuela, mejorar en la atención que ponen, mejorar en su comportamiento y en su estructura social, porque muchas veces no vemos también que el TDAH les afecta en sus relaciones sociales, ¿sí? Por aquello del impulso de que es el niño que empuja, ya no lo juntamos. Es el niño que siempre quiere rápido el juego organizarlo, ya no lo juntamos, ¿sí? Entonces, el hecho de ellos poder ir controlando poco a poco estos impulsos y esta tensión les ayuda también a mejorar sus relaciones sociales. Entonces, son detallitos bien chiquitos como darles las instrucciones más lento,
dárselas de una por una. Por ejemplo, si quiero que limpie su cuarto, haga la tarea, se vaya a bañar, ¿qué tal que en vez de decirle todo junto y hacer que su cerebro explote, nada más le digo, ve y recoge tu cuarto, y cuando termine, oye, ahora ve y báñate, y ir pausando y ir permitiéndole que él vaya procesando cada una de las instrucciones que les estamos dando. Otra cosa puede ser simplemente el hecho de que las instrucciones a veces, o lo que queremos de ellos, seamos claros en qué queremos de ellos. Muchas veces ellos no están conscientes de lo que queremos de ellos y hacen las cosas mal y se sienten mal, pero realmente nosotros nunca les explicamos qué queremos de ellos, qué queremos que hagan, o qué queremos, cómo queremos que se comporten. Por ejemplo, un tip: llegan a una fiesta y nosotros no les decimos qué les espera. La incertidumbre de no saber qué va a pasar a ellos con este trastorno les causa ansiedad, y necesitamos, evitar a toda costa la ansiedad. Entonces, decirles, vamos a esta fiesta y espero que te comportes así, te puedes divertir, puedes jugar, pero espero que trates de convivir sin violencia, etcétera, etcétera. Decirle qué espero en ese contexto, en ese entorno. Son tips muy sencillos, pero que si los aplicamos a diario, ellos van a mejorar y van a tener resultados bien positivos. Continuando con el tema del TDA y el Asperger, hay una niña, se llama Greta Thunberg. Ella es una activista social. Una niña, así se le ocurrió por el mismo Asperger, se obsesionó con el tema del cambio climático, y esto lo llevó a venirse en un velero desde no sé dónde, Europa hasta Estados Unidos, protestando, diciéndole, háganle caso a la ciencia. Esa niña le puso así frente a Donald Trump y le dijo, es que tú no crees en el calentamiento global. Y ese tipo de niñas cambian el mundo, independientemente de cómo funcione su cerebro, porque se comprometen. Una vez que un niño con TDA, con Asperger, con cualquier genialidad, se enamora de algo, ahí va a estar, ahí va a estar y ahí va a estar. Sí, bueno, y otra cosa que me gustaría remarcar es que cuando las niñas y los niños son diagnosticados con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, van a tomar medicamento. Uh-huh. Y es bien importante que sean diagnosticados por un especialista, ya sea un psiquiatra o un neurólogo. El psiquiatra hace una historia clínica más amplia y además de ciertos estudios. ¿Por qué? Porque son medicamentos, cuando se hace el diagnóstico y toman medicamentos, van a ser medicamentos que tomen durante muchos años, muchos años. Entonces es bien importante que sea un medicamento adecuado. Ahorita hay muchos medicamentos, y la generación de medicamentos que tenemos ahorita es muy buena. Entonces, si ustedes observan que el medicamento lo trae muy somnoliento, que no lo deja hacer cosas porque solo quiere estar acostado o porque no se puede despertar, hay que volver a ir con el psiquiatra, con el psiquiatra o con el neurólogo. El medicamento que les deben de recetar es un medicamento adecuado para su hijo, para su hija, que lo mantenga activo, que lo mantenga tranquilo, que lo mantenga estable, que no ande así como a gorro, pero que no esté así. Cuando los niños llegan a mi consulta y los veo así de que no se pueden ni mover, están mal medicados. Hay que regresar. Porque el medicamento, cuando se necesita, es muy bueno y es necesario. Y no les da esos ataques de pereza Para nada. Pero el medicamento psiquiátrico, el medicamento neurológico, es como un arte. Y hay que atinarle casi o pegarle al millón para que tengamos el medicamento adecuado. A veces a la primera, súper, pero a veces no se da y vemos a nuestros hijos que no quieren comer, que están bien somnolientos. Hay que volverlos a llevar
para que les den otro tipo de medicamento o les bajen la dosis o les den otra marca o les hagan otro tipo de diagnóstico. Eso es bien importante. Entonces, el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad es importante que lo haga o un neurólogo haciendo toda la historia clínica o un pseudopsiquiatra. Y además nos vamos a topar a lo mejor con la resistencia al medicamento. Hay que ser bien persistentes, hay que ser bien amorosos y hay que explicarle. Los niños y las niñas saben y se dan cuenta, así que les podemos hablar abiertamente. Esto te va a ayudar para esto, para esto, para esto. Entre más conciencia tengan ellos y ellas de para qué les sirve eso que se tienen que tomar, y conforme se vayan sintiendo mejor, pues va a haber menos resistencia al medicamento. Entonces, eso es importante cuando se tiene este tipo de trastornos o cuando los niños tienen que tomar un medicamento por muchísimos años. Luego le tenemos un poquito de miedo al medicamento y de verdad que no. Cuando se necesita y se tiene el medicamento adecuado, las niñas y los niños avanzan súper rápido y súper bien. Exactamente. Fíjate, Dana, en cuanto a esto, a mí me toca como maestra vivirlo mucho, que nosotros como maestros les pedimos, ¿sabes qué? Estamos viendo un poquito estos síntomas en su hijo, entonces nosotros creemos que nosotros siempre los mandamos primero a una valoración con un neurólogo precisamente, porque no cualquiera puede decir qué medicamento, ni siquiera a veces que, no, pues lo llevo a terapia. Primero es llevarlo a un neurólogo, después se puede combinar con una terapia conductual, pero lo primero es llevarlo al neurólogo. Y sí veo luego las mamás, en cuanto le dices hay que llevarlo al neurólogo, al médico, ya ahí les cambia la cara y muchas veces pasan por este pedacito de duelo. Yo le llamo así, no sé si, ¿por qué? Porque todos los papás, supongo que seamos super papás, amamos tanto a nuestros hijos que deseamos que sean perfectos, pero la perfección que nosotros nos hacemos en nuestra cabeza, en nuestras imágenes, y deseamos que ellos sean así, y en el momento que nos dicen que tiene un trastorno, que necesita ir al médico, que va a necesitar un tratamiento, esa imagen que tenemos se muere. Entonces pasan por un proceso similar al duelo los papás para poder entender que sus hijos necesitan un apoyo diferente, y muchas veces se resisten. Yo sí me he topado con muchos papás que se resisten y le tienen pánico al medicamento, y yo muchas veces les digo, es que maestra, le va a dar sueño, es que me han contado que dejan de comer, es que me han contado, hay que tratar de nosotros ir con un neurólogo. Igual también yo les recomiendo mucho, yo sé que hay muchos neurólogos buenos en todos lados, pero hay veces que nos llevamos mejor con uno con otro, que nos inspira más confianza. Se vale buscar el neurólogo, la ayuda que te haga sentir a ti cómodo como papá, y entonces poder tomar el camino del tratamiento, porque como bien dices, es largo. Y algo bien importante, yo les recomiendo mucho a los papás, lo hago yo como maestra y trato que lo hagan ellos, ir apuntando, por ejemplo, tener como un diario cuando el niño comienza a tomar el medicamento, y en el mes, no todos los días el niño va a reaccionar igual. Entonces, ir anotando para en su siguiente cita con el neurólogo, porque no es cierto, decimos, no, que al cabo yo me acuerdo, cuando vaya con el neurólogo le digo esto y aquello, y no es verdad. Entonces, el tener un diario de ir viendo cómo le va cayendo el medicamento, sobre todo las primeras semanas, es un tip muy, muy, muy importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre TDAH y posicionista desafiante? Nos pregunta Nan López. Por eso es muy importante el diagnóstico que se haga por un pseudopsiquiatra. Cuando el pseudopsiquiatra hace el diagnóstico, no solamente ve las resonancias magnéticas o los estudios que se hagan del cerebro de los niños y de las niñas, también ve toda la historia y todos los síntomas. Son trastornos muy diferentes. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene
como 3 variables, y esas 3 variables tenemos que ver los síntomas que hay, y si la persona dice sí a 6 síntomas, ya tiene un TDAH. Entonces son bien específicos: la hiperactividad, la inatención y la impulsividad. El oposicionista desafiante es otro trastorno. Los niños son hostiles, están siempre en oposición al adulto, pueden poner atención, no tienen déficit de atención, no tienen hiperactividad, sí tienen impulsividad, pero aquí en el oposicionista desafiante los niños son hostiles, llegan a ser también agresivos, pero porque siempre están en contra de la figura de autoridad. Excelente. Los niños con que son desafiantes, ellos siempre están en contra de cualquier instrucción que le dé, siempre la va a cuestionar. Por ejemplo, uno como maestra, bueno, yo siempre me voy a mi ejemplo, ¿sabes qué? Saca tu libro de matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que sacar? Porque usted dice. Entonces, esas conductas, pero sí, por ejemplo, al menos en mi campo, yo lo diferencio mucho porque ya que lograste con ciertas técnicas que el niño saque el libro de matemáticas, lo puede abrir perfectamente, está sentado viéndolo, inclusive si tú te vas por algún área que le guste, él ahí se puede estar. Pero, por ejemplo, un niño con hiperactividad, con TDAH, aunque le guste la actividad, su necesidad es el movimiento, se va a distraer aunque le guste la actividad. Y el niño desafiante, no. El niño desafiante puede mantener su atención en la actividad si le gusta y si lograste explicarle y, bueno, unas pautas ahí en la forma en que debes dirigirte con ellos. Ahí es como, bueno, al menos yo como maestra los distingo. Y fíjense qué hermoso lo que nos comenta Nadia Chávez. Mi hijo fue diagnosticado en plena pandemia y aún así ha salido adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se puede. Claro. Claro, los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, hay que recordar que es un trastorno neuropsicobiológico. Tiene que ver todo el ambiente en el que vivimos. Con todos los trastornos, lo primero que hay que ver son las cosas que nos protegen de estos trastornos. Entre ellas es el diálogo, la autoestima, el saber defenderse del bullying, el proyecto de vida, el propósito de vida, que son temas que se ven desde el primer día en Escuela para Superhéroes. Entonces, todos los temas que tiene Escuela para Superhéroes nos van a ayudar a prevenir o nos van a ayudar a atender si es que ya existe. El diagnóstico para los niños oposicionistas desafiantes también lo hace un psiquiatra. Así es. Y muchas ahí gracias. Tiene muchísimo que ver el manejo conductual que nosotras demos como mamás y como maestras y como psicólogas. Sí, ahí me llama la atención porque hay varias mamás que les comenta uno del niño es desafiante o así, y dice, no, pues entonces hay que llevarlo a una terapia conductual. O muchas veces algunos creemos o nos dice el vecino, el amigo, que no, pues si es desafiante va primero o tiene que ir a una terapia conductual o al psicólogo, pero es muy importante llevar las cosas como son, con un proceso. Entonces, primero también hay que descartar otro tipo de trastornos neurológicos, y el neurólogo es lo que va a hacer con los estudios, con la historia clínica, va a descartar que sea precisamente un trastorno que necesite medicación, y ya él te va a sugerir qué tipo de terapia necesitas. Eso es bien importante, ¿eh? Yo como psicóloga, se los digo, hay muchos psicólogos, y tengan mucho cuidado con eso, que piensan que son todólogos o que lo pueden hacer todo. En la escuela nos enseñan diagnóstico, por supuesto, nos enseñan entrevista, pero necesitamos herramientas bien específicas y especializarnos para poder trabajar con este tipo de trastornos y para poder hacer un buen diagnóstico. Cuando llega alguien conmigo, primero descarto cualquier padecimiento médico, porque yo puedo empezar a trabajar con muchas ganas, con todas mis herramientas y con todas mis técnicas, pero si es por una situación médica, yo no voy a avanzar.
y ustedes van a perder su tiempo y yo voy a perder mi tiempo. Entonces, tengan un chorro de cuidado. Si van a ir con un psicólogo, con una psicóloga, y observan que les dice, sí, no, yo le hago el diagnóstico por 3,000 pesos, va a ver como si, no, aguas, poquito rojo, porque los especialistas son los neurólogos y los psiquiatras. Para cerrar con lo que iniciamos, hay que mantenernos positivos. Es una época muy rara, los muchachos están sacados de onda, no saben ni qué onda. Hay que tener paciencia y mantenernos superhéroes. ¿Qué significa eso? Ser positivo, tratar bien a las personas, regirnos por el amor, mantente superhéroe. Así es, Javi, hay que mantenernos superhéroes. Así Ante es. todas las situaciones difíciles de la vida. Vivian, adelante. No, adelante, Dana, termina. Ante todas las situaciones difíciles de la vida, hay que recordar que estamos siempre en este camino del héroe. Y el camino del héroe siempre va a haber obstáculos. Así es. Pero también en el camino del héroe siempre va a haber crecimiento. Uh-huh. Siempre va a haber esta parte espiritual que nos llama a ser héroes. Entonces hay que mantenernos superhéroes. Así es. Exacto. Recordar que un héroe no es el que no tiene miedo, ¿verdad? A veces tiene miedo, pero aún con el miedo actúa y es positivo y siempre actúa con la mayor bondad posible. Y hay que mantenernos en esa idea. Les mando un abrazo a todos ustedes. Gracias por conectarse. Gracias por compartir este video. Manténganse superhéroes. Bye bye. Bye, gracias.